Por parte del Partido de la Revolución Democrática, el uso de la palabra el diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez, hasta por 3 minutos. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, distinguidos invitados. Buenas tardes a todos, señor secretario. La inversión en infraestructura fue parte del programa anticíclico que instrumentó el gobierno federal para disminuir los efectos negativos de la recesión producto. Sin embargo, en los últimos meses se aceleró el ritmo de gasto y este no fue suficiente para mitigar los efectos de la crisis. De acuerdo con datos asentados en el informe sobre la situación económica, las finanzas y la deuda pública de la Secretaría de Hacienda, los segmentos que presentaron mayores rezagos fue la infraestructura ferroviaria, el mantenimiento de la infraestructura, el dragado de puertos no concesionados, la conservación y operación de infraestructura aeroportuaria. Señor secretario, ¿sería usted tan amable para que todos los miembros de las comisiones tengamos claro cuáles son los criterios que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aplica para definir los ajustes presupuestales? Para nadie es conocido que una mayor y mejor inversión en infraestructura es un factor importante que mejoraría el nivel de competitividad del país, que la dotación de infraestructura básica y de gran escala que responda a las necesidades propias de cada región sería una herramienta fundamental para el desarrollo regional. Por lo que para resolver la problemática de los subejercicios es pertinente invertir los recursos de manera más efectiva y de canalizarlos a áreas prioritarias que permitan generar empleos, los empleos que necesitamos. Respetuosamente, señor secretario, le solicito que nos comente qué es lo que hace falta para, o cómo se redefine la metodología para medir el subejercicio de los proyectos de largo plazo, considerando que estos proyectos avanzan muy despacio por su propia naturaleza y después requieren de una mayor asignación que genera ajustes presupuestales y que infieren recursos no ejercidos. Para los que hemos administrado en los diferentes gobiernos, la asignación de un presupuesto X a una obra, de repente inicia muy lento, señor secretario, de repente con la conformación del suelo y una serie de cosas que sí quisiera que nos dejara muy claro esa parte para saber qué es subejercicio y qué es el gasto que está pendiente de aplicar. Por último, señor secretario, creo que es urgente generar un convenio a través de los grupos parlamentarios representados en la Comisión de Transportes a efecto de reasignar recursos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a los municipios que con mucho esfuerzo han elaborado sus propios proyectos ejecutivos, donde la discusión central del convenio en comento será la validación de proyectos ejecutivos y la solicitud de la clave presupuestaria a la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de los centros de comunicaciones y transportes en las entidades federativas para concretar obras de infraestructura carretera en el presente ejercicio fiscal. Creo que es correcto que aquellos municipios que hicieron un gran esfuerzo para hacer sus proyectos ejecutivos, nosotros en un acuerdo plural podamos asignar una serie de recursos para que estas obras se realicen en los municipios donde se requiere mayor obra. Le agradezco mucho por su atención y su respuesta, señor secretario. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el secretario Molinar, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por su pregunta, sus preguntas, señor diputado Héctor Hugo Hernández. Mire, el criterio principal, como lo hemos señalado aquí, es si son o no ejecutables, es decir, si contienen los elementos que se requieren para ello: derecho de vía, manifestación de impacto ambiental, proyecto ejecutivo, registro ante la Secretaría de Hacienda en la unidad de inversiones. En algunos casos, la ausencia de uno o incluso más de esos elementos es subsanable, y siempre que sea así en la Secretaría intentamos subsanarlo
y desde luego en ese caso lo que hay que hacer es reprogramar esos proyectos hasta el momento en que puedan subsanarse todas esas condiciones sin las cuales no puede iniciarse una obra pública. Pero el 80%, hay una correlación de 80%, de 0.8, entre aquellos proyectos que fueron reducidos estado por estado y los que no eran ejecutables. ¿Qué otros criterios se utilizan? Lo que hemos utilizado es un criterio no de transferencia de recursos, sino de reasignación. Es decir, los recursos siendo federales deben ser ejecutados por la federación y la federación debe responder sobre ellos, pero deben ser erogados en los estados para los cuales se designó ese presupuesto. Ese fue el segundo criterio que seguimos a lo largo de 2009, para lo cual tuve múltiples reuniones con gobernadores de los estados, sobre todo, para poder acordar con ellos y con diputados de diferentes fracciones parlamentarias que acudieron casi siempre acompañando a los gobernadores de sus estados e identificar proyectos que pudieran ser adelantados, ejecutados, una carretera que en lugar de desarrollarse 30 kilómetros, bueno, pues se desarrollen 40, transfiriendo recursos de proyectos que no eran ejecutables, o abiertamente entrar a proyectos nuevos que pudieran irse desarrollando. Esos han sido los criterios fundamentales que hemos seguido. De hecho, a lo largo del año, pues tuve reuniones de esta naturaleza, algunas en repetidas ocasiones, con grupos de prácticamente todas las entidades del país, de todos los estados de la República, en la mayoría de las ocasiones encabezados por los señores y señoras gobernadores, y casi siempre, o diría yo siempre, acompañados por los diputados federales de esta Cámara de Diputados. Esos son los criterios básicos que se utilizan. No se trata de que esos recursos que no se puedan ejecutar no se utilicen para el fin general que le ha determinado esa Cámara de Diputados, sino que se encuentre una manera eficiente y legal de hacerlo. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Yo he insistido mucho en la idea de que tengamos una cartera de proyectos disponibles, cada vez más rica y rigurosa, en donde si un alcalde, un presidente municipal, como usted lo ha señalado, ha hecho el enorme esfuerzo de sufragar de alguna manera un proyecto ejecutivo, pues que pueda presentarlo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que de inmediato lo meta a la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda, y en ese momento se convierte en un proyecto no ejecutable en espera de presupuesto. Porque luego lo que nos sucede es que tenemos presupuesto y un proyecto no ejecutable. Hay que unir las dos cosas. Y la manera de hacerlo, entre otras, es esta cartera de proyectos. Eso requiere también que en nuestras reglas no solamente desestimulemos la presentación de proyectos no solicitados, como se hacía y se ha venido haciendo. ¿Quién es la única persona que no puede participar en una licitación? Quien realizó el proyecto. Es una regla que curiosamente, si se traduce así a un español muy sencillo, quiere decir, se prohíbe que participe el que más sepa del proyecto. Algo está mal alineado ahí, que yo creo que tenemos que revisar para que sea posible que quienes han participado en el desarrollo de un proyecto no sean excluidos porque se considere que hay conflicto de interés. Ahí existe el tema, pues, pero hay que abordarlo de manera que, salvando los temas de transparencia, de equidad en la competencia, de legalidad, se estimule a empresas, a gobiernos de los estados, a ayuntamientos, a escuelas de ingeniería del país, a elaborar proyectos ejecutivos y que se pongan a disposición del Estado en una cartera de proyectos de inversión que posteriormente la Cámara de Diputados, en el momento de revisar el presupuesto, pueda utilizar para que se logren los dos objetivos: que haya recursos para un proyecto y que el proyecto sea viable, y que no haya proyectos viables sin recursos y proyectos inviables con recursos. Eso es lo que yo le ofrecería como una línea básica de orientación, y le ofrezco desde luego discutir con usted y con quien usted considere conveniente proyectos de esta naturaleza.